Ana Griselda Blanco Restrepo fue la primera mujer que por allá en los años 70 empezó a inundar de droga a los Estados Unidos. Cielo Marín fue una de sus mejores amigas y es una de las pocas personas que sobrevive a la matanza en que se convirtió la desenfrenada codicia por tener más de todo. La nena Arrázola la visitó y también a uno de los mejores amigos de los hijos de Griselda para saber más sobre el imperio mafioso construido sobre esa maldición que aún todavía nos ronda. Eran jaladores que iban a joyerías, bueno, todas las amistades de ella eran duras en eso. Ya cuando empezó a llegar ya la marihuana, eso eran maletadas que llegaban. Eso las desbarataban y las metían por los incineradores que habían, que era por donde botaba la basura. Ya cuando empezó a llegar eso otro, pues eso era oro molido. Y eso lo traían ellas mismas primero antes en el cuerpo o así, que en la cartera, pues eso lo iban pasando como si fuera cualquier cosa. ¿De dónde lo traían? De aquí de Colombia. ¿Y lo llevaban a dónde? A Nueva York. De carterista a narcotraficante podría ser el inicio, o mejor, el resumen escueto de la vida de Griselda Blanco. La matrona de la mafia que sacaba cocaína hacia Estados Unidos como si nada. Así la recuerda Cielo Marín, que era tan amiga de Griselda que se trataban como hermanas. Además, su marido era el chofer, socio, confidente de la mafiosa, que llegó a tener el exclusivo dominio del narcotráfico, cuando apenas despuntaba en Colombia por allá en los años 70. En Estados Unidos uno iba y compraba munición, compraba armas y con el pase de conducir la entregaban todo. Cielo y Griselda fueron de esas amigas en las buenas y en las malas, porque inclusive estuvieron presas las dos en una cárcel de Estados Unidos. Y a mí me cogieron con $200,000. Nos encontramos, pero yo no se la sacaron ni quiero otra vez viaje. Se la llevaron para una estatal, me parece. Cielo y Griselda dejaron de verse por varios años. La amistad se fue esfumando como el esplendor de esa época traqueta que ambas vivieron, pero solo Cielo sobrevivió. Ella muchas veces nos pidió pues y nos daba la confianza, nosotros pues ella pagaba para que le guardáramos ciertas cosas. Cuando hablas de ciertas cosas, droga, armas. Sí, lo que ella, yo no, así y tenía esa confianza. Esa confianza, como la describe Cielo Marín, poco a poco se fue reproduciendo en una empresa criminal, abundante y audaz. Fue cogiendo fama y ya se metió ya en grande. ¿Por qué se va Griselda para Estados Unidos? No, porque como allá tiene la vida, se reunían en una barra que había en la 70 Broadway, Mr. Morris, entonces ahí se reunían toda esa gente cuando llegaba ya de trabajar a las 5 de la tarde. Pues eran unos ladrones, otros eran jaladores de joyerías, de diamantes. Pues en ese entonces Estados Unidos era muy sano y hacían esas cosas y nada, pasaban desapercibidos. Toda esa gente era de Griselda como Carlos Escobar, este mismo que fue el esposo de Cielo y quien se convirtió en su sombra. Y por eso Cielo y Griselda fueron tan amigas. Además de Carlos, sus otros lugartenientes eran sus vecinos en el barrio Antioquia. Metían droga, compraban armas, robaban joyerías y pasaban largas temporadas en Estados Unidos. Ni hablaba inglés, ella nunca aprendió inglés. Aprendió, eso sí, a traquetear y desde muy joven además. Ella empezó con poquito porque ya empezó, era la marihuana y mandaban era gente, hombres en maletas, las traían en viajes. Y ya después fue que empezó a llegar eso de a poco. Y eso que llama Cielo es la cocaína. Y empieza a incomodarse un poco con la entrevista. Que me da un susto que de pronto vengan a mi casa a mí a matarme. Vio tanta sangre, tanta mafia, tantos disparos, que a sus 76 años no ha logrado disimular el miedo y esos malos ratos que pasó por culpa de esa droga maldita que aún tiene cautivado a este país. Hicimos una pausa y siguió. Y le pregunté por Carlos Trujillo, el primer marido de Griselda, y que si fue verdad que ella lo mató. No, ese señor le gustaba la caza y la pesca y se quedaba con el mojado. Y llegó un momento que ese señor se enfermó y le dio un paludismo y una fiebre y Carlos lo llevó al Elmore, al hospital Elmore de Queens y allá ese señor murió, pero ella no lo mató, no, ellos se querían.
Por esa época ya habían nacido Uber, Osvaldo y Dixon, hijos mayores de Griselda. El único que sobrevivió parece que fue Dixon, quien vive aislado, con pocas visitas y sin ganas de hablar. Los otros dos fueron asesinados en Medellín. Murió el pequeño Uber y Osvaldito, y quedó Dixon. Después de la muerte de Trujillo, Griselda sostuvo una segunda relación. Él fue uno de tantos, que era Alberto Bravo, que la quería mucho. Y luego apareció Darío Sepúlveda en su vida. Pues Sepúlveda fue un hombre que ella conoció aquí en Pereira, y pues era más joven que ella. Ella se enamoró y él se dedicaba de eso, de desvalijar coches. Tenían una banda con el Mocho Sierra. Murió acribillado en una calle de Miami y con él tuvo a su último hijo, Michael Corleone, por esa atracción que ella sentía por el personaje de la película El Padrino. La historia contada por Cielo, que estuvo presa con Griselda, se va lejos en el tiempo y va sacando de su cabeza algunos datos recortados, porque su memoria dice que ya no abarca tanto. Aún así, tiene imágenes intactas. Parece más bien que quiere olvidar por pura sobrevivencia y conveniencia. Griselda decía, tenme esto aquí, ya vengo. No, yo nada, yo ahí. Guárdame esta coca, estas armas. Yo guardaba eso y él se iba y yo era la que quedaba. Y en Estados Unidos, cuando eso empezó, me dejaban en el apartamento con una metralleta y yo iba a cuidar el que llega y me disparo. La plata se llevaban zapatos de tacones, compraba uno los zapatos y la metía en la maleta y punto, y la tiraba a la maleta. Y todo llegaba, buenos jeans. Caminando por una callecita estrecha en Pereira, Cielo va sacando de las gavetas que tiene almacenadas en su memoria el cuentazo de que los escoltas de Griselda Blanco no oían. Parece inverosímil, pero ella lo cuenta con tanta seriedad que al menos hay que ponerle atención a semejante historia. ¿Cómo era el tema de los sordomudos? Los sordomudos era porque el silencio, ¿qué iban a decir? Entonces eran los guardaespaldas y ¿qué les iban a preguntar si no hablaban y eran mudos? Y faltaba todavía oír cuando Griselda se hacía pasar por muerta. El féretro de ella llegó. O sea, efectivamente sacaron un féretro. Sí, como si fuera muerta, entonces miraron en aduanas y todo eso y eran puros repuestos, porque ella se hacía pasar por enferma y se iba para la cardiovascular cuando estaba la policía detrás de ella. Aquí, en este paseo, le pueden dar a uno las 1500 oyendo las historias de Griselda Blanco y de la misma Cielo Marín, viendo las pintas que se ponían en aquella época de esplendor mafioso que confundió la ostentación con la elegancia. Ella era bajita, gordita, la carita gordita. Ella le gustaba mucho los sombreros, ir a los toros. Eran los nuevos ricos de Medellín y se daban el lujo de vivir en Nueva York. Griselda había empezado sus andanzas criminales, según cuenta Cielo, con Miriam Pájara y con Leonela Arias, dos mujeres paisas que no sobrevivieron a la ambición. Pero las tres mueren asesinadas, ¿verdad? Sí, las tres. Primero Miriam. Y después, a los 4 días, doña Leonela. La admiraba, como admiraba a Leonela, la admiraba a ella y admiraba a muchas. Porque para eso hay que tener muchas agallas que no tienen muchos hombres. En realidad, más que agalla fue la maldad, la atracción fatal hacia el engaño de la droga y su plata ensangrentada. Carlos Castaño, así se llama, y además le dicen el Tuzo, es un DJ de Medellín, y fue amigo de Osvaldo, uno de los 3 hijos de Griselda. Ambos eran adolescentes y andaban en moto a toda velocidad, jugaban Atari y comían hamburguesa todo el día. ¿Cómo era la casa? La casa llamaba la atención primero porque era única, era blanca. Y segundo, tenía lo de que te digo, el sistema del garaje, que no lo tenían las otras casas. Las otras casas eran una reja y una puerta. En cambio, esta era abajo, el garaje grande, unas escalas aquí, aquí se veía un balcón. De ahí que sale la casa del millón. ¿Y Osvaldo vivía allí? Osvaldo vivía ahí. Y Uber. Griselda siempre ha estado en Estados Unidos. Griselda venía iba y se iba, pero no permanecía en Medellín. Cuando tú veías a Griselda, ¿qué impresión te daba? Me llamaba mucho la atención la mano de alhajas. Sí, y el reloj como tan apretado. Yo decía, pero ¿por qué se ajustan? El reloj era un Orient, en oro. En ese tiempo esas esclavas, esas cadenas y los carros. Yo a ella en ese tiempo le conocí. Eso era un Falco, eso era un Ford Falco. Es que eran automóviles.
carros llamativos y de marcas exclusivas que en esos años 70 y 80 muy pocos podían tener. Pero Osvaldo y Uber ya tenía Yamaha TTs. Tenía 2 TTs, una amarilla y una anaranjada. La plata se les notaba y no la escondían. Medellín se estaba inaugurando en esa economía mafiosa y Griselda Blanco fue una de las fundadoras de ese eterno cartel que ha tenido cientos de jefes y sigue tan campante. Sus hijos ni se preocupaban por esconderse. Una moto valía 100.000 pesos, para nosotros era mucha plata. Pero ver uno que le entregan a Osvaldo y le entregan 200 millones de pesos, o sea, se llevaron unas maletas y enseguida nos entregan en efectivo y traíamos 200 millones de pesos en el 80. ¿Y qué hacían con esas maletas? Esas maletas se las entregaron a Uber, porque Osvaldo, pues, que mi hermano nos mandó a hacer esto, que vamos, y entonces hacíamos eso. Pero nosotros, entre nuestras cosas, así, y de ahí, bueno, ¿nos vamos a ir qué? Vámonos a comer hamburguesa. Supo también de Leonela, la amiga de Griselda que fue acribillada en un quinceañero por allá en los turbios años 80. Vio el ascenso y la caída, y luego se enteró de la muerte de Uber y de Osvaldo en las calles de Medellín. Primero mataron a Leonela, después lo mataron a ellos. Nos dimos cuenta de que ya la cosa en Estados Unidos estaba maluca con Griselda porque el mismo Osvaldo nos dijo a nosotros que ya no podía salir a montar en moto ni a correr. Entonces ya nos vimos que la cosa estaba como peluda, o sea, estaba jodida. A Uber lo matan primero. El Tuzo y Cielo conocieron de cerca estas casas en el barrio Laureles de Medellín, que hoy son un comercio más. Las fachadas se mantienen más o menos igual como las recuerdan ambos personajes, que entraban y salían. Los 2 garajes, los ventanales que en esa época eran la gran novedad y escaleras para acceder a la entrada principal. Ni se nota que haya sido la casa del $1.000.000, como la describe el Tuzo. Y yo le decía a mi mamá, que en paz descanse, que esas mismas lámparas se las vi en la casa de Griselda, que eran las gotereras, Ah, claro. con un poco de Como si cositas fueran colgando. lagrimitas. Sí, eso, lagrimitas. En la sala me impresionó una muy grande así, y el comedor era un Luis XV, pero muy grande, el comedor de allá de la casa de ella. Y a uno ver esos monstruos de baldosas en esas casas, uno decía, ¿esto de dónde lo traen? Y ya no queda nada de ese esplendor fantasioso y embustero. A Griselda la mataron aquí el 3 de noviembre de 2012 desde una moto. Había nacido en 1943. Fabricó un imperio criminal que le dio para vivir a sus anchas, pero no le dio la eternidad. La bala la encontró aquí, cayó, sin hijos, sin marido, sin tantos amigos, con ese esplendor evaporado y el lujo completamente desvanecido. La viuda de la mafia, la reina de la coca, la doña, y tantos otros apodos que tuvo en vida. Se llamaba Griselda Blanco y fue la dueña de la droga y de los delincuentes. Y de ella queda una historia impregnada de leyenda, pero también un cuento que no fue de hadas, sino de villanos y de terror. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni 2, ni 3 grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.